Muy buenas tardes, señor tutor. Soy el cabo segundo Cristian Albarracín y voy a hacer la disertación de la tarea, donde voy a hablar sobre los tipos de fuentes de la información, donde las fuentes de la información nos permiten obtener información que nos permitirá establecer la base para la elaboración de un plan estratégico y se define como fuente de la información a toda persona, documento, comunicación, actividad, material, equipo, infraestructura y accidente o fenómeno del ambiente natural que constituyen el origen real desde el cual se obtiene información. Tenemos 4 tipos de fuentes, que son las fuentes abiertas, fuentes cerradas, fuentes mixtas y fuentes humanas. Las fuentes abiertas son de carácter público y de libre acceso, constituyéndose en un referente importante para el análisis de la información. Son aquellas que están a libre disposición de los órganos de búsqueda y ofrecen solo información no clasificada. Por ejemplo, tenemos los boletines informativos, las emisoras de radio, los canales de televisión, las actividades públicas, entre otros. Tenemos las fuentes cerradas, que son aquellos que sobre las cuales se ha establecido medidas de contrainteligencia para impedir el acceso al conocimiento. Son de consecuencia de difícil y costosa explotación, que aumentan en épocas de guerra convencional debido al lógico incremento de las actividades en contra de la inteligencia, en vista de que se contiene información clasificada. Por ejemplo, tenemos los bancos o la superintendencia de compañías. Las informaciones de fuentes cerradas se obtienen generalmente en operaciones especiales a cargo de un personal idóneo. Los términos generales se estima que las informaciones que se obtienen desde el servicio de inteligencia se reparten en proporción siguiente, siendo un 90% de fuente abierta y un 10% de fuente cerrada. También tenemos las fuentes mixtas, que realizan la obtención general de la información sin restricción, así como también recolección clandestina de información, como por ejemplo tenemos el registro civil, el SRI o el CNT. Y por último tenemos las fuentes humanas, que suministra información por diferentes motivos y generalmente busca obtener beneficios económicos. Por ejemplo, en este tipo de fuentes tenemos los informantes, que es cualquier persona que en conocimiento de un hecho de interés policial aporta con lo observado, escuchado, con las especies o instrumentos que hace referencia en la formulación de hipótesis. Es así que entonces definimos que su característica es eventual y circunstancial. Tenemos los confidentes, también son personas debidamente identificadas y registradas como tales, que en forma periódica proporcionan información a la policía sobre hechos específicos que son de su conocimiento. El colaborador actúa con las reservas necesarias para evitar ser delatado y solamente proporciona información a través de un operador policial que ha captado. Tenemos los colaboradores, que son personas adiestradas o no, que actuando en forma abierta o encubierta, voluntaria o involuntaria, consciente o inconscientemente, proporcionan o facilitan la obtención de información sin pertenecer a ningún organismo de inteligencia, pero siendo accionado y controlado por uno de ellos. Tenemos por último el cooperante, que son personas solidarias, brindan información a los organismos de seguridad del Estado, informantes, quienes proporcionan información de interés policial motivados por un interés económico, psicológico, social y personal. Como conclusión tenemos que las fuentes de la información policial abiertas, cerradas, mixtas, fuentes humanas se encuentran entrelazadas entre sí, porque tienen que trabajar en conjunto para tener buenos resultados hacia el futuro, ya que una depende de la otra. Para estos tipos de inteligencia funcionen debe existir un liderazgo adecuado y aplicar estos principios, como hacer de la paciencia un arte y de la espera una virtud, que demanda tiempo y sacrificio. La inteligencia oportuna y susceptible es esencial para lograr la prevención, reducción e investigación de la delincuencia organizada y así acabar con los infractores de la seguridad ciudadana. La inteligencia ofrece un apoyo invaluable a las fuerzas de la ley y el orden y se constituye en una herramienta fundamental en la investigación criminal encubierta para combatir y erradicar el crimen organizado.
Como por ejemplo podemos decir que en el tema de hidrocarburos, cuando se apertura una investigación previa y se está realizando las vigilancias y seguimientos respectivos de personas que estarían cometiendo delitos hidrocarburíferos, como son el almacenamiento de hidrocarburos, y necesitamos saber los nombres, acudimos a lo que son las fuentes humanas, que es primordial en una investigación, y una vez que se obtiene mediante esta fuente los nombres de dichas personas, podemos acudir a las fuentes mixtas, que son el registro civil, y así también poder saber el domicilio en donde viven dichas personas que estamos investigando. Esto es todo sobre mi disertación de la tarea. Muchas gracias.